Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis Buitrago, soy estudiante de Ingeniería Electrónica del SEAD Acevedo y Gómez y hoy vamos a hacer la socialización del proyecto de diseño del inversor SPWM, el cual pues está compuesto en tres fases importantes. La primera, pues los parámetros de las técnicas del inversor. La segunda, el diseño de la etapa de control unipolar o bipolar del inversor. Y el tercero, el diseño de la etapa de potencia del inversor. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer viendo el resumen, las palabras clave, la respectiva traducción. The following activity attempts to review concepts concerning power electronics in order to design and build a virtual and simulated prototype of an SPWM inverter with pulse width modulation. Analyze the mathematical model of the SPWM inverter for the determination of the cut-off frequencies, the low-pass filter, and so on, which are pillars of electrical power generation systems such as pure wave inverter used in many types of industries. Bueno, vemos pues el marco teórico también. Aquí está. Ok, el inversor, el MOSFET, la metodología de trabajo, el diagrama de flujo para las tres fases del inversor. Y pues ya la presentación de los resultados. Vamos a avanzar con los parámetros técnicos del inversor. Lo primero que vemos es el algoritmo. Este se usó en el software de MATLAB para generar algunas gráficas que vamos a ver a continuación. Aquí está todo el algoritmo realizado. Luego vienen los diagramas de flujo con el paso a paso del código MATLAB según la estructura que se realizó. Luego vienen los parámetros del inversor. Estos parámetros se deben revisar y tener en cuenta pues para la construcción y diseño del inversor, empezando por la frecuencia y el índice de modulación en amplitud y frecuencia. El acople del modulador SPWM con el inversor y filtrado la señal del inversor modulado y las demás variables están contenidas dentro de la tabla de parámetros. Listo. Ahí van la tabla de parámetros de la entrada del inversor, los voltajes, las frecuencias, la potencia, el índice de modulación. Y pues las ecuaciones para las cuales se tuvo en cuenta para poder determinar el valor de MA y demás. Aquí viene todo el análisis de artículos científicos de la fase 1. La conclusión. Estos son los resultados gráficos del software. Luego pues viene la etapa de diseño de control unipolar y bipolar del inversor. Los parámetros de diseño del inversor, pues tenemos la tabla de parámetros de entrada del inversor con los cuales trabajaremos en Proteus para las simulaciones, es esta. Luego presentamos los cálculos matemáticos, donde vamos a hallar las diferentes variables como el voltaje pico, la frecuencia sinusoidal, el voltaje pico para la triangulación de la frecuencia triangular. Posteriormente construimos el circuito en Proteus. Se inicia colocando los generadores de onda seno y de onda triangular. Están. Luego se montan los amplificadores operacionales para invertir la onda seno a 180 grados y para comparar las dos señales. Todo esto para la etapa de control inicial. Ahí está. Los comparadores. El amplificador. Y aquí pues vemos que vamos a conectar los osciloscopios para hacer el análisis de las señales obtenidas. En el análisis de las señales obtenidas pues presentamos las siguientes señales de cada uno de los circuitos, en este caso. Acá las vemos. Señal seno y señal seno y triangular.
aquí las podemos ver por aparte. Y esta es la figura y la ilustración de las señales del inversor en Proteus. Bueno, viene la etapa de diseño de potencia del inversor. Aquí en los análisis de señales de entrada y salida del driver manejador vamos a ver la tabla donde se ubican cada uno de los valores correspondientes a los parámetros del driver que manejará la etapa de potencia del inversor. Luego vamos aquí está, los parámetros del inversor y demás, circuito completo del inversor. Luego el cálculo del filtro de pasa de bajas del primer orden. Aquí tenemos cada uno de los cálculos correspondientes al filtro de pasa de bajos, donde las variables a hallar son la frecuencia máxima y la frecuencia mínima, la inductancia y la capacitancia. Hacemos los respectivos cálculos. Aquí nos arroja la respectiva tabla de valores parametrizados. El cálculo del diseño del transformador: se halla la inductancia del bobinado primario. A partir del bobinario primario se halla ya el valor bobinado secundario. Las señales provenientes del inversor, que las podemos evidenciar, y las respectivas conclusiones, donde se mostrarán los resultados de cada una de las etapas del inversor, desde los generadores hasta la parte de control potencial. Bueno, aquí ya terminamos el video. Esta es la bibliografía. Agradezco la atención prestada. Feliz tarde.